Buenos días, familia. Bueno, primero que todo, hubo un aviso que se nos quedó y que es muy importante, y es que tenemos un nuevo integrante en la familia. Matías Jiménez Berríos. El hijo del Chascón y la PRI, así que por favor un aplauso para él y le mandamos un abrazo. No podíamos dejarlo pasar, había que decirlo. Y hoy día voy a compartir el mensaje, así que vamos a orar para que Dios ponga palabras en mí. Padre, Señor, en el nombre de Jesús yo oro, papá, porque tú llenes mi boca, Señor, y que de ella fluyan tus palabras. Espíritu, yo te pido que tú hables, Señor, a los corazones de quienes están acá, Señor, porque esto que voy a compartir es lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Y yo sé que tú querías hablar a algunas de las personas que hoy día están acá presentes, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Echen mandar el tiempo, por favor, para no quedarme pegado. Gracias. Ya. He titulado el mensaje de hoy El Dios de oportunidades. ¿Ya? No le puse Dios de segundas oportunidades porque yo creo que Dios es un Dios de múltiples oportunidades. Nos busca constantemente y nos da una y otra oportunidad para reencontrarnos con Él y para muchas cosas. Así que hoy día vamos a conversar un poquito de esto. Y esta es una faceta de Dios que a mí me encanta y está como estrechamente relacionada con ese amor eterno de Dios hacia nosotros. ¿Por qué Dios nos da estas oportunidades? Simplemente porque Él nos ama. Él te ama a ti, Él me ama a mí, Él te conoce y me conoce. Y aún así, con todas nuestras pifias y con todos nuestros defectos, Él nos busca y nos da una y otra oportunidad. A veces se debe desesperar viéndonos, ¿cierto? Cometer errores, tomar decisiones incorrectas, viendo que Él nos da la oportunidad acá y nosotros tomamos el camino de acá, ¿cierto? Y se debe volver medio loco con nosotros, pero aún así Él espera pacientemente y nos vuelve a buscar. Entonces lo que Dios me decía hoy día es que para cada uno de ustedes y para mí también, para cada uno de nosotros, Dios quiere decirnos que hoy día que hay una nueva oportunidad para algo distinto. ¿Y qué es una oportunidad? Muchas gracias, mi amor. Ahí tenemos la modelo. Lo siento, voy a retar después. Ya, sigamos. Proviene de la palabra oportunitas, que significa ventaja o situación favorable, formada por op, que significa antes, y portus, que expresa puerto, es decir, delante del puerto. Hace referencia a las diversas opciones que tiene un marinero o un navegante al momento de llegar a puerto seguro, ¿cierto? Que están ahí como esperando que la marea esté en el lugar preciso para poder entrar al puerto. Y es algo que va y viene, es como que es pasajero. Esas oportunidades no son algo como que está siempre ahí, o no necesariamente son algo que está siempre ahí para tomarlo. A veces están solamente en el momento oportuno, en el momento adecuado, y si tú no lo tomas, esa oportunidad pasa. Y quizás Dios te va a presentar después o van a venir otras oportunidades, pero no necesariamente va a ser así. Y quiero empezar con un relato que se relaciona con esto un poco, que es muy conocido probablemente por la gran mayoría de ustedes, que es el relato del hijo pródigo, ¿ya? Que es un relato que la verdad es que a mí me encanta, porque me habla mucho de la sensibilidad del corazón de Dios y del amor hacia nosotros. Así que vamos a Lucas 15, vamos a leer solo del 11 hasta el 24, el relato después sigue y tiene otras enseñanzas más, pero vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, Jesús es quien estaba contando el relato. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. En esta parte del relato muchas veces, ¿cierto?, nos centramos en que el hijo se lleva como la herencia y pensamos que eso es lo más importante. Pero la verdad es que en este punto del relato lo más importante no es que el hijo haya gastado o no haya gastado la herencia, sino que es que el hijo decidió salir del lado del padre. El hijo eligió salir como de la cobertura del padre, ¿cierto? E irse a otro lugar, a buscar otros caminos, a buscar su propio rumbo, sus propias decisiones. Y en este punto, ¿cierto?
yo creo que muchos nos hemos encontrado en él. Primero que todo, quienes no conocen a Dios están en ese lugar en este momento, quienes no han aceptado a Dios en su corazón. Porque desde el momento en que nosotros llegamos a esta tierra, cuando nacemos, ¿cierto?, estamos separados de Él, estamos distanciados de Él. Por la herencia que nos dejó lamentablemente Adán y Eva, que se alejaron de Dios, fuimos herederos de ese pecado y nos encontramos todos separados de Él. Pero muchos también en el camino tomamos la decisión de alejarnos de Dios. Y elegimos como distintas opciones, ¿ya? O distintas situaciones son las cuales nos alejan de Dios. Para algunos quizás lo que te aleja de Dios y lo que te hace tomar otro rumbo es tu familia, que quizás no conoce a Dios y te distancia de ellos. Quizás son tus amigos, con los cuales la pasas tan bien que no tienes tiempo para entregarle a Dios. O quizás es tu trabajo o el deporte, que son decisiones que no necesariamente son malas, ¿cierto? Hacer deporte hace bien, me fortalezco, ¿cierto? Me hace bien para mi físico, me permite agacharme sin que me duele la espalda, etc. A estas alturas muy necesario. Pero no son cosas necesariamente malas. Pero cuando nosotros muchas veces tomamos esas opciones por sobre Dios, sí nos distancian de Él. En mi caso particular, cuando yo era joven, como a eso de los 19 años, yo me acuerdo que yo jugaba voleibol y era así, era muy bueno, era seleccionado regional en ese tiempo en Temuco, y Dios me dio una oportunidad, porque empecé a participar de la iglesia, empecé a servirle, empecé a buscarle, y los horarios me empezaron a topar. Entonces yo tenía que decidir, o seguía a Dios, o seguía haciendo deporte, pero no podía hacer las dos cosas, porque si no iba a hacer ambas de manera mediocre. Y la verdad es que para mí no fue una decisión fácil, porque yo amaba el deporte en ese tiempo. Yo entrenaba 6 veces a la semana, casi toda la semana entrenando. Y amaba profundamente el voleibol, me daba mucha satisfacción. Pero entendí también que Dios era más importante para mí y tomé la decisión y no me arrepiento de ella. Y dejé de entrenar. Hace como un poco menos de un año volví a entrenar ahora. Me duele todo, pero no importa. Lo estoy disfrutando igual, una vez a la semana nomás. Entonces lo importante de esta parte de la historia, ¿cierto?, es que nosotros tomamos decisiones que muchas veces nos alejan de Dios o no le conocemos y por lo tanto estamos alejados de Él. Entonces sigamos a partir de esto, ¿ya? Y te pido que mientras tanto tú te cuestiones, voy a agrandar un poquito, te cuestiones cuál es la red o cuál es aquello que a ti te está alejando hoy día de Dios. Entonces, sigamos, versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y voy a leer de nuevo esa parte. Pongan atención. El relato que él le iba a decir a su padre. Dice: voy a ir donde mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y viene una parte final: trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él estaba dispuesto, ¿cierto?, a ser uno más de aquellos que trabajaban para su papá, porque aún ahí iba a tener un mejor pasar que el que estaba teniendo en ese momento, que era un momento de mucha necesidad para él. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y le faltaba una parte, pero no alcanzó ni siquiera a decirla, que era: trátame como a uno de tus jornaleros, ¿cierto? No alcanzó a terminar toda la historia que él se había planeado para pedirle perdón a su padre. Y el padre respondió. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta.
Al padre no le importaban las explicaciones de su hijo. No le importaban los pecados que él había cometido. No le importaba dónde él había estado perdido. Lo único que le importaba es que él había vuelto. Y él corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y esa es la esencia del corazón del Padre, del corazón de nuestro Dios. Él está constantemente anhelando que nosotros nos reencontremos con Él, que nosotros volvamos a Él, que restablezcamos esta relación que alguna vez quizás podemos haber perdido. Él solo quiere eso. Y quizás parezca una respuesta increíble del Padre o una respuesta increíble de Dios, que siempre esté anhelando que nos encontremos con Él. Pero eso tiene que ver con que simplemente Dios es amor. Él es amor, esa es su esencia. Primera de Juan 4:8 lo dice. Entonces, a diferencia de nosotros, Él es un Dios incondicional, es un Dios paciente. Ya, nosotros somos un poco acelerados, ¿cierto? Y es como que nos gustan las respuestas al tiro. Y si tenemos un amigo que se está quizás alejando de lo que nosotros queremos que haga, así como que presionamos al tiro. Pero Dios espera y Él ve que nosotros tomemos nuestras decisiones. Él podría obligarnos perfectamente, tiene el poder para hacerlo. Y podría ponernos a todos solo un camino. Y por aquí transitan, ¿cierto? Es una pregunta que siempre nos hacen en Agape Cero al final. ¿Por qué Dios le dio la decisión, le dio la oportunidad a Adán por qué estaba ese árbol ahí? ¿Por qué tenía esa opción? Porque Dios quiere que lo amemos por una decisión propia. Él no quiere obligarnos a amarlo. Quiere que nosotros decidamos amarlo. Juan 3:16, en versión NTV, dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, desde un comienzo de los tiempos, Dios había planificado una opción, un plan, para que nosotros nos pudiéramos reencontrar con Él. Él tenía un camino trazado para que todos tuviéramos la oportunidad de volver a Él. Y eso fue el sacrificio de Cristo. Él nos amó tanto que entregó a su Hijo en amor por nosotros para que Él pagara el precio de esa cruz por nosotros. El precio de todos nuestros pecados, de los que cometiste, de los que estás cometiendo quizás hoy y de los que vas a cometer a futuro, fue pagado. Cristo en la cruz, Dios en la cruz, entregó su vida por ti y por mí. Entonces aquel que cree en Cristo, ¿cierto? No se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Eso dice la palabra y eso es lo que creemos. Entonces este es el camino, ¿ya? Cristo es el camino. Él restablece nuestra relación con el Padre. Y Apocalipsis 3:20, este es un versículo que constantemente lo repito porque me encanta. Dice, pues Dios amó... perdón, me moví al otro. Acá. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Me encanta. Dios está constantemente ahí, esperando. ¿Ya? Él te da las opciones. Tú tienes la opción. Tú puedes aceptar a mi hijo en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas estar hoy aquí. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu habitación, en cualquier lugar. Y yo estoy constantemente ahí a la puerta esperando, tocando. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar, dice el Señor, y voy a cenar contigo como amigo. Voy a establecer una relación contigo, porque Dios es un Dios de relaciones. Ya Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces Cristo está constantemente buscando esto. Él toma la iniciativa, es Él el que va a buscarnos, es Él el que va a nuestra puerta una y otra vez. Pero el problema está en que hay tanto ruido rondándonos, hay tanto ruido de ambiente, nuestra vida hoy acá en Santiago en particular y también probablemente en regiones es tan rápida, es todo tan ajetreado, ¿cierto? Trabajo, relaciones sociales, familia, descanso, ¿cierto? Que todas esas cosas nos hacen ruido y no nos permiten muchas veces escuchar lo que Dios está queriendo decirnos. No nos permiten escuchar que Dios está ahí esperando para reencontrarse con nosotros. Quizás crees que no mereces que Dios te dé una oportunidad, pero quiero decirte que Dios te ama tal como eres. Insisto en esto, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama. Hay un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos en la palabra de Dios, pero voy a hablar de uno en particular, del rey David. ¿Conocen al rey David? Era un gran hombre de Dios, ¿cierto?
Y para muchos, ¿cierto? Un ejemplo en muchas cosas. Fue un hombre que desde que era joven, ¿cierto? Y apacentaba las ovejas, ¿cierto? Él se enfrentó a animales salvajes para defender a sus ovejas, derrotó a Goliat con una honda, y ahí fue creciendo en Dios, ¿cierto? Hasta que fue nombrado rey. Y era un ejemplo para muchos. Era un hombre que amaba a Dios y era un hombre que se decía que era un amigo de Dios. Él tenía una relación estrecha con Dios. Sin embargo, él cometió errores como todos nosotros, y errores no pequeños, ¿ya? Él vio un día a una mujer que le pareció atractiva, la codició en su corazón y adulteró con ella. Se relacionó con ella. Era una mujer casada. Y no habiendo quedado como conforme con esto, porque cachó el condoro que se había mandado, ella está casada y todo, ¿qué es lo que hizo? Ideó todo un plan para que su esposo se fuera a la guerra y para poder matarlo. Son dos pecados que, bajo los ojos de los hombres, son prácticamente imperdonables, ¿cierto? Aún así, Dios lo recibió otra vez, cuando él fue con un corazón constrito, arrepentido ante él, con un arrepentimiento real, ¿cierto? Y Dios le dio otra oportunidad. Ese es el Dios del cual estamos hablando, ¿ya? Un Dios que nos da una y otra oportunidad. Quizás hoy día tú estás aquí y estás pasando por pruebas, estás cansado, estás abatido, tal como el hijo pródigo lo estaba cuando decidió volver donde el padre, ¿cierto? Él estaba en las últimas, comiendo la comida de los cerdos prácticamente. Ya no sabía qué hacer, estaba perdido, estaba humillado. Y quizás tú te sientes un poco así hoy día, medio perdido, cansado. Quizás invertiste mucho tiempo en Dios o en algunas cosas y sentiste que nada funcionó, que nada tuvo como resultado. Y estás cansado. Pero dentro de ese problema o dentro de esas aflicciones que tú puedas estar pasando, yo te aseguro que se esconde una oportunidad para que Dios sea glorificado. Una oportunidad para que Dios venga en tu rescate. Pero tienes que tomarte de su mano y tienes que aprovechar las oportunidades que Él te presente. Tienes que estar con los ojos abiertos. Y Dios me decía mientras preparaba el mensaje que les dijera esto: no te desanimes. Apóyate en mí y dame la oportunidad de mostrarte quién soy yo. No te desanimes. Apóyate en mí y dame la oportunidad de mostrarte quién soy yo. Te aseguro que no te vas a arrepentir si es que le das la oportunidad a Dios de hacer lo que Él quiera hacer. No te vas a arrepentir de tomar la oportunidad que Dios esté abriendo frente a ti. En Job 1 relata la historia de Job, ¿ya? Que también era un gran hombre de Dios. Bendecido por Dios, uno de los hombres más bendecidos de ese tiempo. Tenía una hermosa familia, muchas posesiones, sirvientes, terrenos, animales. Sin embargo, un día Satanás decide poner a prueba a Dios y Dios se lo permite, ¿ya? Lo bueno de este relato es que Dios nunca va a permitir a alguien que haga lo que Satanás hizo con él de esa manera, ¿ya? Así que no se asusten de todo lo que les voy a contar. Pero Dios permite que Satanás ponga a prueba a Dios. ¿Y qué pasa? Después de tenerlo todo, de la noche a la mañana, todo cambia. Roban sus animales, matan a sus sirvientes, fuego calcina a sus ovejas y a los pastores de las ovejas, que casi del cielo vienen los sirvientes y le cuentan, todo de la nada. Sus hijos mueren, se derrumban los muros, aplastan a los hijos, saquea las coas, pierde todo lo que tenía, prácticamente, menos su esposa, que ustedes podrán pensar que bendición. Pero no. Su esposa va y le dice: pero ¿cómo sigues creyendo en este Dios? ¿Cómo crees en Él que te hace todo esto? Reniega de Él. ¿Cachai? Y muérete. Ya no hay sentido en esta vida. Bueno, pueden sacar sus conclusiones de esta parte del pasaje, pero no vamos a entrar en esta profundidad. Pero lo importante de aquí es lo que pasa después, ¿ya? En Job 1, del 20 al 21, que está ahí en la pantalla. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor.
Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Leí muy mal, voy a leer de nuevo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. ¿Cachan o no? Todo eso le pasó. Él demostró su dolor. Rasgó sus vestidos, se rasuró la cabeza. Él le demostró a Dios y a la gente lo que él estaba experimentando, porque está bien demostrar nuestro dolor. Está bien llorar. Está bien alegar y reclamar. ¿Ya? Porque somos personas, tenemos sentimientos. Pero se postró en el suelo para adorar a Dios ahí en medio de su sufrimiento. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió a Satanás que probara de esta manera a Job? Porque él conocía el corazón de Job y porque sabía que Dios conocía en quién creía. Dios nunca dudó Job nunca dudó de Dios, ¿ya? Reclamó, ya ahí pueden ver después en los versículos que alegó mucho, obviamente, estando en esa situación, pero él nunca puso en duda quién era Dios. Él nunca renegó de Dios. Entonces, Dios puede crear una oportunidad donde tú crees que no la hay. Dios puede abrir las puertas que a los ojos de los hombres no se abrirían. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que aferrarte de Él. Tienes como que afinar tus oídos para escuchar cuál es la oportunidad que Él te está abriendo. Porque Satanás, que es un imitador, ¿cierto? Y que anda como león rugiente alrededor tuyo, va a tratar de darte otras oportunidades y abrir otras puertas. Pero necesitas escuchar en cuál puerta es la que está Dios. No se trata de tirar al azar como en los programas de televisión donde te dicen, elige una puerta, ¿cierto? Y a ver si te llevas o no te llevas el auto. No, tienes que escuchar a Dios. No es probar y probar. Tienes que tener una relación con Él para poder escuchar cuál es la puerta que necesitas abrir, cuál es la puerta que tienes que tomar. Eso no significa que no requieras esforzarte, ¿cierto? No significa que lamentablemente Dios nos vaya a permitir pasar de la prueba. Vas a tener que experimentar la prueba, probablemente, y vas a tener que pasar por el dolor. Pero Él va a estar a tu lado. Él va a estar a tu lado y Él va a sacarte de ahí. Entonces, si pones tus ojos en Jesús, lo que te rodee no va a poder detener los propósitos que Él tiene sobre tu vida. Nada va a poder detener los propósitos que Él tiene sobre tu vida. Nada podrá abatirte para siempre. Nos vamos a caer, nos vamos a pelar las rodillas, pero nos podemos poner de pie y podemos seguir adelante. Porque Él es el creador de la tierra. Él no se sujeta a las leyes de la física o a la lógica de este mundo. Él es Dios. Él está por sobre todo. Muchas veces quizás cuando estamos pasando por estas situaciones, tendemos a culpar a Dios. Tendemos a pensar que es Dios quien nos da estas dificultades y que nos pone estas pruebas, ¿cierto? Y que nos hace caer más o menos en pecado. Lo pensamos muchas veces. Sin embargo, no todo lo que ocurre a nuestro alrededor es obra de Dios, ¿ya? Muchas de las cosas por las cuales pasamos tienen que ver con nuestra propia desobediencia, tienen que ver con que queremos alimentar nuestra propia carne, ¿cierto? Nuestros deseos, ¿ya? Y otras muchas tienen que ver con el pecado original simplemente, porque vivimos hoy día en un mundo que está gobernado por Satanás, fue entregado a él. Y por lo tanto, las cosas malas que ocurren no provienen de Dios, provienen de Satanás. Y eso es importante tenerlo claro. Lo importante también de esto es entender que Dios puede usar esas cosas para tu bien, para su gloria. Y si entendemos eso, ¿cierto? Tenemos una esperanza. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor.
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro y una esperanza. Entonces, quizás hoy día para ti parece que la esperanza se perdió en ciertas áreas o en ciertas cosas. Pero permíteme decirte que hay esperanza. Dios tiene un plan si es que tú tomas las decisiones que Él pone frente a ti. Entonces, no importa lo difícil que sea este tiempo o lo perdido que te sientas, Él está obrando a tu favor. No te rindas. ¿Ya? No te rindas. Salmos 55, 22 dice: entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¿Ya? Y ahí hay un versículo, una frase que tiene dos condiciones. Y esas condiciones son copulativas, se leen juntas. ¿Ya? Hay una y, para los que estudian matemáticas, ¿cierto? Dice, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. El justo puede caer. Y vamos a caer, porque no somos perfectos, ¿cierto? Pero Él no va a permitir que quedemos abatidos para siempre cuando nos hemos caído. Él nos va a ayudar a ponernos de pie. Entonces, entrégale tus afanes al Señor. Él te va a sostener. No terminé con el relato del libro de Job, quizás y los dejé ahí con todo lo malo, pero el libro de Job termina muy bien. Dios se mantuvo fiel, Job se mantuvo fiel a Dios y Dios se mantuvo fiel a Job. Y Él lo restituyó y lo bendijo grandemente. Y Él volvió como a recuperar las cosas materiales, ¿cierto? Y también las cosas espirituales que Él había perdido. Este es un principio del reino. Si tú te mantienes fiel a Dios, Él va a ser fiel contigo. Él no va a permitir que el justo caiga y quede abatido para siempre. Lo leíamos hace unos minutos. Durante esta semana, gran parte de la iglesia nos quebramos y lloramos con nuestros amigos y su familia. Los mencionábamos hace un ratito, ¿cierto? Porque su hijo partió ante Dios mucho antes de lo que hubiéramos esperado o hubiéramos querido. Y obviamente de lo que nadie esperaba. Pero fue tan hermoso ver cómo los brazos de Dios de amor se extendían hacia ellos. Estaba repleta la iglesia. Estaba repleto el velorio, el funeral de gente que amaba a su hijo y que lo ama profundamente y que los ama a ellos, a cada integrante de la familia. Y eso es tan reconfortante. Y yo he estado en funerales de personas cristianas y de personas que no son cristianas y puedo decirte que se viven de una manera muy distinta. Porque quienes tenemos a Dios en nuestro corazón sabemos que hay una esperanza. Aunque pasamos por el dolor, que es innegable, ¿ya? Y que duele así, pero hasta lo profundo, sabemos que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos, con nuestros cuerpos glorificados, sin dolor de espalda. Con nuestros cuerpos glorificados, ¿ya? Vamos a reencontrarnos con ellos y vamos a vivir hasta la eternidad con ellos. Por eso es tan importante esta decisión de poder aceptarlo en nuestro corazón, porque abre la puerta entre irnos al cielo, ¿cierto? O irnos al infierno, derechamente. Entonces esa certeza es la que nos permite estar ante Él. Segunda de Samuel 14:14 dice: todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar, ¿cierto? Cuando el agua cae en la tierra empieza a absorberse y se pierde. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Él está constantemente ideando cómo volver a reencontrarse con nosotros, ¿cierto? Y el plan más grande, ¿cierto?, es haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Ese es Dios. El Dios de oportunidades. Entonces, cuando estés pasando por dificultad, Él será el primero en la fila, alentándote, así haciéndote barra para que salgas de eso. Cuando estés pasando por dolor, Él estará a tu lado, llorando contigo porque Él se duele con nosotros. No lo vemos muchas veces, pero Él está ahí a nuestro lado. A veces nos cuestionamos: Señor, ¿dónde estás?
Y Él está ahí. Jesús compartió sus últimos minutos en la cruz junto a 2 criminales. ¿Ya? La cruz en ese tiempo era el lugar donde se mataba o se daba muerte a los criminales más malos de la época. Ya, solo los más malos, ¿cierto?, eran sacrificados en la cruz. Los colgaban, ¿cierto?, en ese lugar. Y Jesús estaba ahí junto a 2 criminales. Y cada uno tomó una opción distinta. Uno de ellos lo insultó. Sálvate si tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Y quizás cuántas cosas más le puede haber dicho. Pero el otro le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la última oportunidad para él y él la tomó. Uno de ellos la tomó. Y Jesús respondió automáticamente. No le dijo: a ver, ¿pero qué cosas malas ha hecho? Y sacó la matemática y sumó y restó. No te da. No, estamos con saldo negativo, ¿cierto? Porque si Dios hiciera eso, yo creo que todos nosotros estaríamos con el saldo negativo. No, Él le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta puede ser una oportunidad para ti, de Dios. Yo creo que quizás a muchos de ustedes Dios les está hablando de algo distinto. Dios se mueve de maneras distintas y cada uno recibe muchas veces la palabra de maneras distintas. ¿Quieres dejar pasar la oportunidad que Él tiene para ti? Y Dios también me llamaba a hablarles a un tercer grupo de personas. Y voy a hacer esto quizás muy rápido porque quiero permitir un tiempo para que podamos tener ministración. Y me decía hablarle a un grupo de personas, ¿cierto?, que son los que quizás piensan que su oportunidad ya pasó. Y pensaba quizás en cosas incluso de Dios, ¿cachai? Tu oportunidad de servirle, tu oportunidad quizás de ministrarlo en adoración, o tu llamado quizás a ser un plantador de iglesia, no lo sé. Pero, y dudaste de tus capacidades, ¿cierto? Y tuviste miedo quizás, que es normal. Muchos hombres de Dios también han experimentado miedo, ¿cierto? Pedro negó a Dios 3 veces. A Jesús, 3 veces. Y aún así Él lo levantó y lo formó y lo convirtió en la piedra angular, ¿cierto?, de la iglesia. David, que ya hablábamos de él, tuvo miedo y se escondió en una cueva, ¿cierto?, porque pensó que Saúl lo iba a matar y se escondió ahí y estuvo meses encerrado en una cueva. Sin embargo, si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir en la medida en que tú creas en Él. ¿Ya? Números 23, 19, y aquí vamos terminando, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios te da una promesa, Él la va a cumplir. Obviamente en la medida en que nosotros seamos obedientes y hagamos nuestra parte. Pero si tú obedeces, Él va a cumplir la promesa. Y no se trata de tus capacidades, ¿ya? No se trata de que si tú puedes hacerlo, porque es Él el que va adelante. Abraham y Sara tenían como 100 años cuando se cumplió la promesa de que tuvieron su hijo. Y en el camino obviamente trataron de hacerlo a su manera y cometieron muchos errores, pero Dios mantuvo su promesa con ellos. Médicamente era imposible y a los ojos de los hombres no tenían la fuerza para dar a luz un hijo. Pero lo hicieron, porque Dios no es un hombre para que se arrepienta. Entonces, conversábamos el otro día con unos amigos y quiero tomarme esta frase para ir cerrando. Fue una frase que a él le dijeron, así que no es ni de él ni es mía, pero me gustó mucho. Y dice así: no dudes en la oscuridad lo que te ha sido dicho en la luz.
Puede que estés pasando por tiempos difíciles y que obviamente nos hacen tambalear. Pero si Dios te dijo algo ahí en la intimidad contigo, ¿ya? No dudes en la oscuridad lo que te ha sido dicho en la luz. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Así que quiero que ahora tengamos un tiempo para orar, ¿ya? Si puedes cerrar tus ojitos. No sé lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló durante este mensaje. Pero tómate un tiempo ahí. Y si Dios no te ha hablado quizás aún, pregúntale: Señor, ¿cuál es quizás la oportunidad que no estoy viendo? ¿Qué es aquello que estoy dejando pasar, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mis hijos? ¿Cómo te sirvo de la manera correcta? ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo llego a ti? Abre las puertas, Señor, Él las va a abrir. No sé qué es lo que te estás cuestionando. Quizás te alejaste de Dios. Y Dios está buscando ese reencuentro contigo. Quizás ni siquiera estás hoy día aquí físicamente, porque estás enojado con la iglesia, estás enojado con las personas. Quizás yo, sin querer, te dañé, o alguno de los pastores de esta iglesia. Pero Dios te está buscando. Dios quiere reencontrarse contigo. No pongas tus ojos en los hombres, que somos imperfectos. Pon tus ojos en Dios, que te ama, que no falla. Quiero orar por las tormentas también que puedas estar pasando, por las dificultades que puedas estar pasando. Quizás sientes que te estás hundiendo en el agua, que ibas caminando con mucha seguridad como Pedro y algo pasó y que comenzaste a hundirte. Quiero decirte que Jesús está ahí para extender su mano y para tomar tu mano y para levantarte y para que puedas caminar de nuevo por esas aguas. Padre, Señor, en el nombre de Jesús yo oro por quienes están pasando por pruebas y dificultad, Señor. Por quienes quizás tienen miedo, Señor, o están heridos, papá. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Háblanos en la intimidad y a cada uno, Señor. Muestra, Señor. Quizás hoy día estás aquí por primera vez y no conoces a Dios. Pero quizás los relatos que te decía hoy día te hicieron sentido. Y te gustaría encontrarte con este Dios de amor. Con este Dios que te está buscando. Quizás sientes que Él está ahí, tocando tu puerta. Si esa es tu condición, me gustaría hacer una oración y puedas repetirla ahí en la intimidad. Padre, Señor, yo admito que tú no has tenido el primer lugar en mi vida, Señor. Y yo admito que soy pecador, Señor, y que he estado lejos de ti. Pero también quiero creer en la muerte de Jesucristo en la cruz y en el amor eterno que tú tienes por mí, Señor. Creo en Jesucristo como mi único Salvador y como Dios junto a ti. Y quiero aceptar el regalo de la salvación que viene por gracia, que no se trata de mis esfuerzos, Señor, sino que es por tu amor, es un regalo y quiero recibirlo, Señor. Jesucristo, te acepto en mi corazón. Ven a marcarme, a sellarme. Quiero ser hijo de Dios. Y si tú has hecho esta oración, Dios está abriendo las puertas del cielo para ti hoy día. Y eres parte de quienes recibimos su herencia.
Si has hecho esta oración, te quiero pedir si puedes dar un acto de fe y pasar aquí adelante para que otras personas puedan orar por ti. Y también si estás pasando por pruebas y quizás no ves esa oportunidad o sentiste que la oportunidad se te había pasado, también quiero pedirte que puedas pasar acá adelante para que podamos orar por ti. Y si tú no estás en ninguna de estas condiciones, intercede por aquellos que lo están. Iglesia, ora.